Hola, estamos ahorita entrando a nuestra cabaña de piedra y carrizo y bambú. Y aquí está nuestro compañero Adonai, mira, que él nos da los masajes terapéuticos y nos va a hablar de lo que nos va a hacer hoy. Vamos a mostrar una prueba de cómo trabaja él, los masajes, las terapias y la reflexología también. Él nos va a explicar qué es la reflexología y para qué sirve eso. La reflexología es una práctica milenaria, o sea, eso surge más de 5.000 años antes de Cristo y consiste en que en el pie, por ejemplo, está representado todo el cuerpo humano. Allí se desbloquean las energías. Obviamente estamos trabajando con el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, y eso hace que todos los órganos despierten los mecanismos de autosanación para mejorar, para equilibrar la salud. O sea, nosotros hablamos de equilibrio, o sea, equilibrio es salud. Ok, interesante, ¿verdad? Vamos a mostrar el espacio. Ok, por favor, vengan al espacio para que vean. Ajá, permiso, vamos a pasar. Primero, esta parte también, para que vean que aquí están los pies. Los pies. Estos son los puntos que él va a trabajar. Adonai toca, ¿ves? Que bueno, y él sabe cómo es, cuáles son esos puntos, ¿no? Exacto. De la reflexología. Ahí están todos los órganos que tenemos nosotros adentro. Una masoterapia que comienza en el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque allí está representado el corazón. Ustedes pueden revisar mapas de reflexología, pueden ver que allí, en el lado izquierdo, en el pie izquierdo está representado todo lo que está al lado izquierdo del cuerpo. Al principio se comienza con un masaje relajante, se aplica aceite mineral o aceite para terapia. Ustedes lo pueden conseguir en cualquier tienda, en una farmacia, en cualquier sitio. El pie representa el cuerpo humano, la parte superior es todo lo que está en la parte superior del cuerpo. Y la parte intermedia es lo que está en la parte intermedia del cuerpo humano. La parte baja es todo lo que está digamos, del ombligo para abajo. Es una aplicación de presiones. Aquí está representado un ganglio proximal a la cabeza. En esta zona tienes que observarte. O sea, tú tienes, sin tu información no vale la terapia. O sea, sí vale, pero entiendo. Ajá. O sea, pero me tienes que informar para yo poderte tratar el punto, ¿ves? Ahí no me duele nada. Ajá. Ahí no me duele nada. ¿En esta zona? No, nada. ¿Aquí? Ahí sí. Ajá. Ahí también. Ajá. Tú debes tener trabajando el ojo izquierdo forzado. O sea, o usas lentes o tienes que usarlos. Tengo que usarlo hace tiempo y no he ido para leer. Leo mucho. Entonces, el ojo izquierdo, esto representa el ojo izquierdo. Te está trabajando forzado. Ahí me duele. ¿Aquí? No, ahí no. En esta zona aquí. ¿Aquí? Ahí. Ajá. Esto representa el oído medio. Quiere decir que tú en algún momento pudiste haber tenido un episodio de vértigo, o algunos grillitos en el oído. Sí, tuve vértigo. Ajá. Sí tuve hace tiempo. Ese es un desequilibrio en el oído. Ajá. O sea, eso lo detecta la terapia, obviamente, en esta zona aquí. Ahí. Este es el manguito rotador. Ajá. O sea, alguna lesión vieja o seguramente has presentado en alguno de los músculos rotadores alguna patología, ¿verdad? Sí. Entonces, en la medida en que uno va aplicando la terapia, obviamente va descubriendo una especie de diagnóstico. No estamos autorizados para dar un diagnóstico confiable, porque esto es simplemente la información que registra el pie y que obviamente como hay tantos mapas de reflexología, puede haber un margen de error en uno y en otro y uno no puede asustar al paciente. Se supone que son cosas que se pueden abordar desde el pie. Una pregunta. Cuando tú hablas manguito rotador, también tiene que ver esta parte de aquí del... Claro. Si tuvo una lesión aquí sí. en el hombro izquierdo. Ajá. 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 Exacto. Sí. Me vas a avisar por aquí. Aquí. Ahí. Esta es la columna vertebral. La columna vertebral, la parte donde te dolió representa las dorsales, o sea, la parte media de la columna. Y también se confunde con este punto aquí. Ahí. Ajá. Ahí.
Aquí Es como un estamos dolor sabroso, ¿sabes? No sé cómo explicarte. Un como dolor. sanador. Ajá, exactamente. Sí, Como que desbloquea. esto es, aquí está la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es la responsable de generar hormonas antiestrés. O sea, quiere decir que te trabaja forzada de vez en cuando. Que tal vez algunos episodios de estrés te la disparan, ¿no? Y esto es el riñón izquierdo. O sea, no quiere decir que está enfermo, qué sé yo, pero de repente puede que estés pasado de lácteo, no estés tomando suficiente agua, o de repente no estás masticando bien los alimentos. Algunas de esas cositas hacen que el riñón trabaje forzado. Sí. Puede ser por temporada, ¿verdad? Por ejemplo, el presente ahorita, que estos días no he tomado mucha agua, puede ser. Exactamente. Aquí, en esta zona, aquí, Ahí sí. este es el vaso. Está ubicado debajo del costillar izquierdo. El vaso es el responsable de administrar todos los líquidos del cuerpo. Estamos hablando de células, linfas, estamos hablando de sangre, agua. Una vez que se detectan las posibles patologías que tengas en el cuerpo, se procede a dar una masoterapia que tiene que ser relajante. O sea, si en algún momento la persona presenta un dolor que no soporta con la terapia, se disminuye la presión. Se hace una presión generalmente entre 3 y 3.5 kilos en la balanza de un baño. Eso es equivalente a 7 a 5 o 7 libras de presión. Esa es la presión que se aplica en los puntos para hacer la sanación. ¿Y cómo lo hace, Donay? Este es la presión. Ya tú la tienes ya calibrada, ya sabes cuál es, Sí, ya o sea, sabes por el tiempo de la experiencia que tienes, ¿verdad? Exactamente, o sea, es un poco la experiencia. Acuérdate que el diablo sabe más por viejo. Sí, y disculpa mi ignorancia, pero tú sabes que está el arco del pie y ahí tengo como grumitos que se hacen como eso porque eso es por la pisada, como yo corro y también hago montaña, Ajá. o es que ¿por qué eso? O sea, Ajá. Hay dos informaciones. Una, puede ser que eso esté representando una patología. Otra, que puede ser una formación del pie por la actividad física que tú haces. Entonces, no hay que confundir un punto. Por ejemplo, si tú experimentas dolor en un lugar y ese lugar, o sea, es, por ejemplo, en este sitio, y en ese lugar no me duele nada. experimentas mucho dolor, Okay. entonces es posible que allí se esté formando un juanete. Y entonces se confunde con una patología. Por eso no es prudente dar un diagnóstico confiable. O sea, no es confiable, pero sí se registra, digamos, una especie de abordaje de lo que es la salud del paciente. Esto equilibra cualquier, digamos, atiende energéticamente cualquier episodio que esté procesando algún órgano. Y la terapia se hace integral. No es que tú vas a abordar un punto y ese punto te va a sanar todo. No. Si tienes una patología en el corazón, se abordan con la terapia los órganos que son asociados al corazón. Porque si se está enfermando el corazón, es posible que el hígado no esté funcionando bien, o el riñón, o entonces uno aborda la terapia integral. Ese es un proceso integral y a veces uno por la presencia del pie puede, y por la presencia de la piel, puede también percibir alguna situación en el paciente. En el caso tuyo, por ejemplo, obviamente allí se ve que no has tomado casi agua. Se absorbió todo el aceite. O sea, hoy no ha tomado mucha agua. Hay un nivel de deshidratación. O sea, cuando se descuida un poco la deshidratación, se registra en la piel. O sea, tú la ves reseca, o de repente el color también importa, ¿no? O sea, si la coloración no es tan viva, tan nutrida, entonces allí hay un problema de salud. También hay personas que tienen situaciones de circulación sanguínea, circulación linfática, y se trabaja desde el pie. Una vez que tú abordas, ¿verdad?, las posibles patologías
o problema que tenga la persona, ¿cuánta terapia necesita? Depende Depende. De la intensidad de la patología y depende también de la patología. ¿Verdad? Okay. O sea, aquí te duele, en esta zona. Como una molestia. Una pequeña molestia. Ajá. Esto es el recto. Okay. O sea, está el recto y el ano. Es posible que tú hayas tenido evacuaciones sólidas, muy sólidas, y te haya desequilibrado un poco allí. Sí, sí. Aquí. Sí, es verdad. Estás escuchando, ¿no? Interesante, sí, es verdad. Aquí. Me duele. Esta es la próstata. Esta es tu próstata. Aunque sea joven, ajá, es posible que eso de andar llevando trote, de repente andando en bicicleta, en moto, eso también. O mucho manejar. Exacto, también eso desequilibra la próstata. La inflama, ¿verdad? Ajá. Aquí, en esta zona, sí. tienes comprimido el nervio ciático. El nervio ciático va desde de las lumbares hasta la punta de los pies. Okay. Ese es el nervio más largo que tiene el cuerpo humano. Pero me ha dolido del lado derecho cuando manejo mucho, o sea, como el femoral, ¿sabes? Sí. Por ahí pasa. Ajá. Cuando manejo mucho. El nervio ciático pasa por ambas piernas. Ajá. O sea, ajá. Pero lo comprime el piramidal. Cuando está mucho tiempo sentado, el piramidal es la zona que se altera, se desequilibra, bien sea porque se inflama o bien sea porque no se relaja y te produce la compresión en el nervio ciático. Entonces, no solamente uno le da la terapia a la persona, sino que también tú puedes indicarle qué ejercicios puede hacer cuando no le estás dando terapia. O sea, hay ejercicios para descomprimir el nervio ciático, hay ejercicios para descomprimir el piramidal, hay ejercicios que te relajan, otros que, bueno, porque el músculo tiene tres, digamos, tres posiciones, la conducta del músculo es la capacidad de estirarse y recogerse, pero también de estar en forma neutral. Cuando tú haces un ejercicio que te extiende el músculo se estira, ¿verdad? Y luego vuelve a recogerse, pero cuando no tiene la capacidad de volver a la posición neutral, es cuando se producen las contracturas, ¿verdad? Entonces puede que tengas contractura en algún músculo y la terapia te descontractura también. ¿Esta terapia dura cuánto cuando tú se la haces a las personas? Una terapia bien elaborada y para atender realmente la patología dura entre 40 a entre 20 y 30 minutos en cada pie. Okay. O sea, estamos hablando entre 40 y 60 minutos. Okay. ¿Verdad? Y hay patologías que no se alivian en una terapia, entonces tienes que repetirla. Yo siempre recomiendo a las personas que vienen con una patología que tienen que hacerse las tres primeras terapias seguidas, continuas. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles o lunes, miércoles, viernes, equidistante. Y después de allí uno determina cuántas veces tiene que volver al terapeuta. O sea, si es una vez a la semana, si es cada 15 días. Esta terapia atiende personas con fibromialgia, por ejemplo. La fibromialgia es una enfermedad calificada por la ONU hace muy poco como enfermedad y que también está calificada como una enfermedad discapacitante, ¿no? O sea, que una persona se puede discapacitar por tener fibromialgia. Sí. Pero con la terapia pueden disminuir muchísimo los síntomas, incluso tiende a desaparecer la fibromialgia con un buen tratamiento continuo. No, y también me imagino, Oni, que la persona también tiene que poner de su parte, ¿no? Porque no haces nada tú haciendo una terapia y no cambia los hábitos. Lo primero que yo le digo a un paciente cuando lo voy a atender es que si está dispuesto a renunciar a todas las situaciones que lo enfermaron. Exactamente. O sea, por ejemplo, en el caso tuyo, tú estás dispuesto a tomar agua
regularmente como debes tomarla, porque si no el riñón te va a seguir trabajando forzado. Sí. Es que, Si no te vas a seguir deshidratando. es que tomo, pero en estos días no he tomado mucha agua, ¿eh? Ajá. Y hay personas que no quieren renunciar a sus malos hábitos. Claro. Y esto tiene que acompañarse con un consejo funcional en las personas. Aconsejarle cómo debe consumir el agua, cómo debe consumir los alimentos, cómo los debe masticar. Y la persona debe seguir entre una terapia y otra las indicaciones que uno le da. Sí, porque si no haces prácticamente, o sea, le vas quitando el dolor y después vuelve otra vez. Exacto, eso reincide. Reincide, ¿por qué? Porque no cambia sus hábitos. Exactamente. Entonces, la gente muchas veces no quiere renunciar a sus hábitos. Por ejemplo, hay personas que comen exageradamente y comen rápido, no mastican bien los alimentos. Eso les genera problemas en el intestino delgado, en el estómago, en el colon. Vamos a concentrarnos a ver si tienes otra patología que no detectamos en el otro pie. ¿Por acá? No, normal porque me estás presionando, ¿no? Pero tiene que haber una sensación Ajá. diferente, ¿no? La presión. La Ahí no presión me es la duele. misma en todas partes. Ahí, Ajá, aquí. ahí, Aquí queda la hipófisis. aquí. La hipófisis viene siendo el cerebro endocrino. Obviamente no significa, mira, tienes mala la hipófisis, no sé qué más, sino que a veces nosotros somos un manojo de hormonas, o sea, todos, hombres y mujeres. Ahí no me duele, disculpe que te trompa, pero cuando me tocaste de lado, Ajá. ¿Aquí? Ajá, no. Aquí. No, internamente. Aquí. No. Aquí. Ajá, ahí. Ajá. Aquí es tu cuello, o sea, esta zona del cuello, ¿verdad? Entonces, es posible que estés experimentando un agotamiento, sí, un agotamiento en esa zona. Ahí. Lo más probable es que las personas en medio de las terapias, ahí me duele. Ahí me duele. Ajá, aquí están los senos paranasales, o sea, tu tabique. Ajá, tu tabique. También está representada aquí, en esta zona, la dentadura. Por ejemplo, aquí están, aquí no en me esta de zona nada. están los molares, los premolares, los incisivos. Nada me duele. O sea, toda esta zona, ¿verdad? Nada. Ahí sí me tocaste. Aquí. Ahí sí, ahí. Sí, pero ya aquí estamos hablando del oído medio. Ah, o sea, lo que estamos hablando de esos grillitos que tienen en el oído. O sea, sí, escucho ese como unos grillitos. Ajá. Es verdad, interesante. ¿Estás escuchando? Eso se llama tinnitus. La tinnitus. Ahí. La tinnitus se quita, obviamente, masajeando esta zona, masajeando la zona adolorida. Unos, no sé, si tú quieres hacerlo por tu cuenta, la puedes masajear 1 minuto o 2 minutos diarios, y también te das un masaje en la oreja. En la oreja aquí. En la oreja, así como que tratando de arrancártela, pero presionando la cabeza. Ok. O sea, eso genera movimiento en los líquidos que están en el oído medio. Y acuérdate que eso también produce vértigo. Pues, o sea, algunas veces uno no es mareo. Una cosa es mareo y otra cosa es vértigo. Sí, disculpa que te interrumpa, no, dijiste algo interesante, porque en la última cumbre que yo hice aquí en Mérida, que el pico Pan de Azúcar, que está por el Páramo de la Culata, bueno, que usted puede subir también por el Páramo de la Culata, yo nunca había sentido vértigo. Ajá. Y en la cumbre me dio vértigo. Yo decía, bueno, ¿qué es esto? Si nunca había sufrido de eso. Claro, porque seguramente subiste con un pequeño desequilibrio en el oído medio, y allí se hizo más intenso por la presión. Sí. Por la presión atmosférica. Exactamente. La presión atmosférica te puede generar un cambio un desequilibrio en algunas cosas que ya están empezando a desequilibrar. Una de las cosas que tiene la reflexología es que te puede detectar preventivamente desequilibrios en el cuerpo. Por ejemplo,
Si tú tienes registrado tienes adolorido el punto del riñón, es posible que te esté trabajando forzado, pero es posible que tengas algo que está comenzando apenas. Y entonces tú te lo detectas a través de la terapia y empiezas a trabajar la parte preventiva. Entonces empiezas a evaluarte. Tú como persona dices, oye, sí es verdad, estoy tomando poca agua. Exacto. Estoy comiendo muy rápido. Mucho lácteo. Estoy consumiendo mucho lácteo. O sencillamente no estás descansando adecuadamente. También puede ser. O sea, nosotros tenemos muchos médicos naturales. Sí. Uno de los médicos naturales que tenemos es el descanso. Sí, es verdad. Si tú no descansas adecuadamente, eres un candidato en el futuro, o sea, a tener Alzheimer, a tener patologías que se registran a través del sistema nervioso. Y pérdida de memoria, pérdida de coordinación, o sea, en el futuro vas a ser una persona con enfermedades seniles, ¿no? O sea, todo eso se previene si tú te observas, si eres un observador de tu cuerpo. Una de las cosas que nosotros no de verdad no conocemos es algo que tenemos toda la vida, desde que nacemos, que es el cuerpo. Sí. Nosotros nacemos con un cuerpito chiquitico y pasamos por la vida y tenemos 80, 100 años y no conocemos el cuerpo. No conocemos cómo funciona. O sea, los médicos nos hablan de hueso, músculo, sangre, pero no profundizan, por ejemplo, en explicar las patologías que pueden surgir por un problema en el sistema linfático o un problema en el sistema nervioso. O sea, actualmente la medicina, la medicina alopática, los científicos están aceptando que muchas conductas humanas están generando enfermedades. Por ejemplo, el estrés se puede somatizar, se puede registrar una enfermedad. La rabia, la ira, el miedo. El miedo te enferma los órganos de agua. Actualmente se está aceptando que los sentimientos negativos generan un tipo y otro tipo de enfermedades. Entonces, eso lo estamos abordando nosotros a través de la medicina alternativa, a través del masaje, a través del consumo adecuado de alimentos, abordando la medicina natural. O sea, yo sí le voy a decir a alguien, mira, si tienes mucha ansiedad, yo no le voy a decir, mira, anda para la farmacia y te compras esta pastilla. No, señor. Obviamente, empiezo a averiguar qué tipo de plantita, qué tipo de mata, qué tipo de raíz puede consumir para que él pueda sanar su ansiedad. O sea, sí. Uno más o menos aborda eso desde el punto de vista natural, ¿verdad? Una pregunta, ¿en los dos pies están los mismos órganos? No. No, ¿verdad? En el derecho y en el izquierdo, para que la gente sepa que... En el izquierdo está todo lo que está ubicado en la parte izquierda del cuerpo. Y en el derecho está todo lo que está en la parte derecha del cuerpo. En este caso, por ejemplo, el colon está en ambos pies, pero el colon está compartido. Aquí queda el punto ciego, sube y aquí continúa. Y allá en el otro pie está continuando el colon transverso, luego el colon descendente, hasta llegar al recto. Ok. Entonces, el corazón, muchos mapas lo representan en ambos pies. Ajá, por eso te estoy preguntando. Pero generalmente está en el pie izquierdo. ¿Y los riñones y los pulmones? Los riñones son órganos bilaterales, los pulmones también. Entonces, por ejemplo, en el otro pie tenías el vaso, aquí no. Aquí en este lado tienes la vesícula biliar, digamos el páncreas. El hígado. El hígado, exactamente. Entonces, tú te imaginas tal cual como ver el cuerpo humano dibujado en ambos pies, pero repartido, derecha e izquierda. Ok. Sí, hay órganos que son bilaterales, están representados en ambos pies, como los riñones, pero hay otros que... No me duele, ¿ves? Ahí no me estás tocando. Ya no te duele porque cuando se aborda la terapia, tiene un efecto sedante y desaparece el dolor. Momentáneamente. Quiere decir que ya está atendido el punto. El punto ya está atendido. Cuando ya
la persona no siente dolor en el punto dolorido, quiere decir que ya está atendido. Si es crónico, cuando tú haces la terapia y, o sea, sigue el dolor, es porque ya la cosa... Claro, o sea, nosotros tenemos mecanismos de autosanación para todo. Tú te cortas y de isofacto, en el mismo instante, el sistema linfático responde para ir a sanar, para ir a producir tejido, para que tú tengas allí cerrada la herida. Entonces, si la cortada no es muy profunda, ya en la tarde, ya tú tienes allí sellado pues el, el rasguño o lo que te cortaste, ¿verdad? Si es más profundo, tarda más. Pero las linfas salen como si fuera la defensa civil del cuerpo. Okay. Salen a llevar tejidos, salen a llevar, o sea, ellas transportan vitaminas, minerales, proteínas, todo lo que necesita el cuerpo para sanar. Si tú tienes una fractura en un hueso, inmediatamente el cuerpo comienza a generar tejido óseo. Lo que pasa es que tarda más que una herida muscular, por ejemplo. Lo que te iba a decir, el pie izquierdo, no sé si te observaste, yo ahí tengo 2 platinas y 6 clavos. Eso no lo pude percibir porque no... Sí, está de este lado, pero siempre tiende mi pie a doler más el izquierdo. No sé si por todo el proceso, porque por el talón de Aquiles, por los ligamentos que también se cortaron, ¿sabes? Fue un proceso fuerte, entonces allí tiende a doler más el pie izquierdo. O sea, cuando hay una operación, hay ruptura digamos, de nervios, hay ruptura del sistema linfático. Si tú recibes una operación en la pierna o en el pie, obviamente allí se compromete el sistema linfático. Entonces el retorno linfático es más difícil. Entonces por eso genera dolor. O sea, si hay donde se acumulan toxinas, allí hay dolor. Fíjate que en este pie siempre, o sea, aquí como que siempre en el izquierdo, aquí ves, como que entre la base del tobillo al pie, siempre tengo a veces molestia, ¿ves? Este pie izquierdo, no sé, después de la operación quedé así. Claro, porque ¿qué pasa? Si te colocaron un material de síntesis, quizás tienes un parcial rechazo del material. Sí. No es completo porque obviamente tú buscas la adaptación. El cuerpo humano empieza a generar respuestas para que te adapte al material de síntesis. Pero si el rechazo fuera más intenso, obviamente tendrías que haberte retirado el material. ¿Ves? Sí. Pero no te lo retiras porque no es, o sea, es una molestia soportable. Mientras la molestia sea soportable, no vale la pena que te retire el material. Sí, porque ya me ha pegado 4 veces a la quinta, entonces tampoco quería otra, ¿tú me entiendes? Claro, porque no es fácil otra vez volver de nuevo, ¿no? No, o sea, mientras menos rompas el cuerpo humano, mejor. Exactamente. O sea, porque ya allí, por ejemplo, le costó mucho volver a reiniciar la parte nerviosa en ese punto, reiniciar la parte linfática en ese punto. O sea, nosotros podemos generar un problema en el retorno linfático operándonos con tanta frecuencia. Interesante. Entonces, escuchando, o sea, puedes crear un desequilibrio, ¿no? Claro, o sea, hay personas que llegan y se operan, o sea, una pierna, qué sé yo, y pueden quedar reteniendo líquido en esa pierna. O sea, porque el retorno linfático no les funciona normalmente. Entonces hay que hacerle drenaje linfático manual, hay que hacerle una terapia de drenaje linfático frecuentemente y seguirle trabajando hasta que se restablezca la vía linfática. Porque eso, por razones naturales, el cuerpo tiende como un río. El río tú lo sacas de su cauce y él lucha y lucha hasta que vuelve otra vez al cauce. Entonces esa es la teoría. O sea, obviamente también la vida sana, o sea, si tú eres una persona que tiene una vida que no es muy saludable, te cuesta mucho restablecer desequilibrios en el cuerpo. Sí, porque yo ahorita estoy comentando que estos meses he eliminado las harinas, ¿sabes? Ya ni una harina procesada. Sí, hay muchas formas de sanar, ¿no? Una de esas es eliminar lo que nos hace daño, especialmente el azúcar, ¿no? Exactamente. Y estamos hablando del azúcar no solamente porque la gente dice, no, yo no como azúcar, yo uso pura panela, es lo mismo. O sea, lo que pasa, no, pero es más saludable.
pero es lo mismo. ¿Qué hace el azúcar? El azúcar entra en la célula porque las células se alimentan de azúcar y sale grasa y la grasa se almacena. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Que si la persona no utiliza esa grasa, no tiene cómo procesarla porque el metabolismo no le da para tanto, empieza a acumular y acumular grasa. Obviamente empiezan patologías como, por ejemplo, hígado graso, qué sé yo, subida de tensión de la presión arterial y dificultades pues, para la circulación. Sí, porque las frutas ya tienen fruta, ¿no? Tienen, fructosa. La diferencia entre la fructosa y el azúcar es que, por ejemplo, la azúcar industrializada, la azúcar refinada, necesita insulina para poder ingresar a la célula. Y la fructosa no necesita visa para entrar. Sí, como entra así. sin permiso, entra más directo, pero es azúcar. Es lo mismo, estamos hablando de la misma cosa. Simplemente que la fructosa no va al torrente sanguíneo, sino que ingresa de una vez a la célula, a transformarse en grasa. En cambio, la azúcar procesada necesita de la insulina para poder ingresar a la célula. O sea, pero es lo mismo. O sea, estamos hablando de que si a ti te prohibieron el azúcar y comes muchas frutas dulces, estás consumiendo azúcar. Azúcar. Ajá. Y hay muchos mitos y muchas creencias falsas, hay muchas equivocaciones. Pues. O sea, por ejemplo, tú dices, no, yo me tomo un jugo de limón, porque entonces no tiene azúcar. No, 1 gramo de limón contiene más azúcar que 1 gramo de fresa. Entonces es una referencia así como que, oye, pero yo estoy comiendo limón, pero también estoy tomando azúcar. Claro, ahí hay fructosa. En el limón hay fructosa. Ah, fíjate tú. Y la gente habla de, no, sí, que la vitamina C, que la naranja, la vitamina C. La naranja contiene la vitamina C en la cáscara. Entonces tú dices, bueno, pero yo me tomo el jugo. ¿Y entonces qué hago? No, pues no estás tomando vitamina C. Sencillamente. Otra creencia falsa es que tú, cuando tienes una fractura o tienes una rotura de ligamento o tienes un problema de artrosis, te mandan a comer pate pollo, sopa de pate pollo, sopa de pata de res, porque contiene colágeno. Resulta que el colágeno es un producto que elabora el cuerpo humano. Tú lo consumes de la pata de res, qué sé yo, obviamente te hace un beneficio como alimento, te hace bien. Pero el colágeno, lo que tienes que hacer es estimular la producción de colágeno en el cuerpo. La estimulación de la producción de colágeno se puede lograr consumiendo vitamina C. Pero también ojo con eso porque la vitamina C, nosotros la pasamos por los ácidos gástricos y se debilita. O sea que prácticamente es como neutra, o sea, como si no estuvieras consumiendo vitamina. Debería ser más bien por la vía intravenosa, inyectada, qué sé yo. Pero la que uno consume oral, o sea, los médicos no le han dicho a nadie, ni los farmacéuticos, porque eso se vende allí, bueno, como caramelos. Pues. Ajá, de verdad. Como si, ajá, mire, tómase, aquí está la vitamina C. Bueno, está servido. Así se llama. Ya está servido aquí. Detrás del tobillo están que los intestinos, ¿no? Me dijiste el recto, que detrás de cada... Sí, en esta zona aquí estamos hablando del recto. O sea, el recto y el ano. O sea, cuando hay dolor allí es porque la persona en el pasado o actualmente, en la actualidad, ha sufrido de hemorroides o quizás no las tiene en un nivel límite, pero las tiene maltratadas. ¿Ves? Tiene maltrato. Entonces, eso significa que, oye, hay que cuidarse de eso. Bueno, estamos servidos. Bueno, ya saben, excelente la práctica y la teoría con Adonis. Si ustedes vienen a esta posada hermosa, contrate su servicio.
porque es tremendo profesional y le va guiando esa patología que usted tiene en sus pies. Así que cuando vengan a esta bella posada Casablanca, llamen a Donny para que disfruten también de una estancia de relajación, para que ustedes sanen y disfruten de su cuerpo. Ya saben. ¿Cómo te sientes? Excelente. Excelente. Gracias, Donny. Bueno. Es igual las manos que el... La reflexología en la mano es una reflexología palmar. Ok. O sea, que es en la palma de la mano, ¿verdad? Y la oreja es la de auricular. O sea, hay una reflexología también en el rostro y el cráneo, que allí hay puntos correspondientes con los órganos. Hay correspondencias reflejas. La información que aparece en los pies es una información mucho más confiable, porque tú nunca estás acariciándote los pies ni masajeándote ni nada. O sea, allí, si tienes algún dolor, tú lo aguantas porque andas caminando y andas por la vía, y si tienes algún maltrato, tú lo soportas porque ese es el que aguanta todo, ¿verdad? El que soporta tu cuerpo, tus marchas, tus debates diarios, o sea. Pero en la mano tenemos otra información que es consciente. La información es consciente, ¿por qué? Porque allí el registro lo borras. Tú quieres masajearte un dedo, te lo masajeas. Quieres agarrar una pelota, la agarra. Quieres agarrar un peluche, lo agarra. Quieres agarrar un perrito, lo agarra. O sea, siempre estás borrando la información de las manos. Sí. O sea, te sientes las manos con piquiñas, llegas y te lavas las manos. Te echas detergente o jabón, qué sé yo. Quieres agua fría, te metes la mano en agua fría, agua caliente en agua caliente. Entonces tú borras la información de las manos. Y en el caso de los pies, ahí se queda esa información. Queda registrada. Queda registrada y queda allí. Porque está casi intacta. O sea, porque casi no está manejada, no está manipulada. Sí, es porque uno no vive haciéndose masaje en los pies ni acariciándose, ¿no? Exactamente. Por eso, mira, a mí hace muchísimos años, yo fui como que a una feria y me dio un dolor en la planta de los pies, de ambos pies. Pero aquí, como en el talón. Pero era un dolor que yo no podía estar parado. Era un dolor que yo no soportaba y me decía, ¿pero qué te pasa? No sé, yo nunca entendí qué me había pasado. ¿Qué significa eso? O sea, nunca fui a un médico. O sea, lo que hice fue que me llevaron a mi casa, me tomé una pastilla para el dolor, al día siguiente me paré bien. Pero y nunca, como no siguió el dolor, no fui a ningún médico. Yo sí dije, voy a ir a un médico, pero como se me quitó. Pero ese día para mí fue fatal. ¿Qué crees tú que sabes de eso? ¿Que haya sido eso? Cuando tú consumes una pastilla para el dolor, te quita el síntoma, obviamente, pero no te sana la patología. Hay mujeres que tienen dolor de cabeza y se toman una pastilla y le quita el dolor de cabeza, pero este dolor de cabeza puede venir del útero, puede ser un reflejo del estómago, de un problema en las cervicales, también genera dolor de cabeza. Entonces, pero en el caso mío, en el caso tuyo te borraste la información, obviamente, pero allí pudo haber ese dolor que era pudo haber algo que estaba reflejando. Por ejemplo, ahí están representados los glúteos, ahí está el piramidal, o sea, toda la zona donde nace el nervio ciático. De hecho, ahí está la línea ciática. Entonces, quizá tú estabas experimentando una patología que estaba emergiendo y la estaba reflejando era en el pie. O sea, que no te la atendiste adecuadamente porque tú buscaste fue sanarte, aliviarte el dolor que tenías allí. Pero la parte del talón representa lo que son los glúteos, o sea, obviamente también está representada la vejiga, todo lo que está debajo de la cintura está representado allí. De hecho, tal cual como tú ves el cuerpo humano, lo puedes representar en el pie. Tú buscas un dibujo del cuerpo humano y lo llevas a un pie y ahí está. Sí, porque me pasó eso esa vez, hace muchos años, pero nunca más he tenido ese dolor como en el talón. Claro, hay gente que me dice, mira, probablemente son esos zapatos que eran de vestir. Yo muy pocas veces me los había puesto y quizás era eso. Me decía, son esos zapatos, Rey, que tú te pones esos zapatos que eran casi nuevos, pues, de vestir quizás. Y yo digo, bueno, pudo haber sido eso, porque realmente no sé por qué ese dolor que era en los dos pies, y eso era una cosa que no podía caminar, no puede estar parado así,
no podía, tenía que acostarme. Y Claro, no sé pero- qué pero significó sucede, eso. Rey? Tú sabes que tú tienes allí un registro, Mm. ¿verdad? Y que quizás el zapato te lo estimuló, Ok. o sea, te despertó. Ujú. Habían cosas allí que le dolían a él y él no sabía que le dolían. Ok. Y yo con la terapia se los desperté. Mm. O sea, que muchas veces tú estás despertando cosas en el cuerpo, depende de la conducta que tengas, ¿verdad? Ok. Muchas veces tú te empiezas a Interesante. dar masaje en el cuerpo y dices, oye, yo no sabía que aquí me dolía. Sí, claro. Porque tú no lo tienes Registrado. registrado. El cerebro no lo tiene registrado. Exacto. No hay Es una como que, conexión. fíjate que yo un día estaba así tocándome aquí y veo que tengo una goma aquí atrás en el tríceps y me duele. Cuando yo me toco, me duele y la goma cada vez me está creciendo, tengo que verme con un especialista. Pero fíjate que si yo no me toco aquí, que no me hago así, no te me das doy cuenta que tengo una No te das goma que cuenta. me duele, ¿verdad? No te- Debe ser eso como igual como en el caso del pie, pues. Ajá. Y otra Buenísimo. cosa que tú te puedes convivir con un dolor. Mm, O sea, tú te puedes adaptar a un dolor. sí. Tú tienes un dolor en una uña y bueno, tú tienes que hacer una actividad y tú tratas de olvidarte de ese dolor, pero ahí tienes la patología. Mm, Aunque tú hayas aceptado el dolor y no lo registres en la mente. claro. O sea, porque también hay una correspondencia refleja para informarte. Mira, a mí me duele. ¿Ves? Claro. Mira, una pregunta que todos nos están viendo, todos quieren saber, ¿cuál es el costo de una terapia de esta, como la que le hiciste a mi hermano? ¿Cuál es el costo? ¿Qué costo tiene? ¿Y cuántas veces debe la persona hacerse ese tipo de terapia? No sé si esto viene al mes o a la semana o mensual. Bueno, el costo de una terapia desde mi casa, obviamente, está entre 5 y a la distancia, o sea, entre 5 y 10 dólares. O sea, estamos hablando de referencia al dólar porque es si te digo bolívares, mañana de repente eso vale nada. Claro. Sí, como está la tasa del Banco Central, ¿no? Exactamente. Ok, tasa del Banco Central. 5 dólares tasa del Banco Central. Y o un promedio, ¿no? O sea, la gente también es consciente con eso. Ok. Cuando tú tienes una patología, depende de la patología y de la intensidad de la patología, uno más o menos evalúa cuántas terapias debería hacerse para equilibrar pues, el cuerpo, para equilibrar la patología. ¿Cuántas más? Dependiendo, tú le dices, mira, son 3 o 4. En el caso de él, ¿cuántas? Bueno, o sea, yo recomiendo en el caso de él que se debería hacer por lo mínimo unas 3 terapias seguidas, una tras otra, lunes, martes, miércoles, qué sé yo, y él se equilibra, qué sé yo, porque ahorita obviamente siente una relajación, un alivio, pero yo pude haberle despertado otras cosas que allí en la terapia no las conozco. Pues, ¿entiendes? Por ejemplo, él puede en esta noche no dormir, o se le despierta, o le da diarrea. O sea, hay muchos síntomas que surgen después de la primera terapia que es porque se despiertan, se mueven órganos, se mueven cosas que ninguno de los dos sabemos que tiene. Entonces hay personas que, por ejemplo, les da fiebre después de una terapia. Hay otros que les da diarrea, depende de lo que tenga. Entonces tú empiezas, hay una señora que dijo, mira, Donay, tú sabes que me dio migraña, pero una migraña corta. Entonces todos esos síntomas que aparecen después de la terapia se tienen que tomar como síntomas sanadores. O sea, es un proceso de sanación. O sea que una amiga se dio una terapia y después le dio diarrea. Y yo, bueno, entonces empezamos a ver. Ella se hizo un examen de tiroides y resulta que tenía problemas en la tiroides. ¿Qué sucede con eso? Que la tiroides es uno de los síntomas de la tiroides, de los síntomas físicos, es estreñimiento y malestar estomacal. Y otro síntoma, digamos, psicológico, puede ser depresión, tristeza. Entonces, muchas veces uno interpreta una cosa de otra manera, pero es otra. Ok, mira, bueno, muy interesante esto. Quizás me van a ver la próxima vez. A mí me voy a hacer uno también para ver cómo me voy a sentir o cómo me va a caer en el cuerpo.
Y bueno, nos despedimos. Nos despedimos, hermano. Esperemos que nos veamos pronto. El profesor es su nombre completo. Adonai Cordero. Adonai Cordero. ¿Y se encuentra dónde? En Hacienda y Vega, Tabay, esa es la vía de la Mucuy Alta. Allí más o menos 1 kilómetro del municipio, de la capital del municipio, Santos Marquina. Ok. Sí, pero recordemos, como le dije, él está aquí también, Aquí. ofreciendo aquí los servicios Ok. en la Posada Casablanca. Cada vez que viene un turista y quiere que yo lo atienda, obviamente yo vengo para acá y le presto su servicio. Bueno, chao, que estén bien.